Enorme, con cara seria y caminar aplomado, fue premio Nobel alternativo de Economía en los 80. Manfred Magnev, enemigo acérrimo del neoliberalismo, el economista descalzo como se le conoce, es un hombre tierno, amante de los abrazos, capaz de conmoverse hasta las lágrimas y partidario de que el mundo se maneje de otra manera, a fin de conseguir un desarrollo a escala humana que respete los recursos naturales y haga más feliz a este hombre desorientado y ansioso del final de siglo. A los 21 años, con una carrera promisoria ante sus ojos y el triunfo en las manos, tira todo por la borda y decide que su carrera de economista le servirá para ir en contravía y clamar por un mundo más justo, aunque se quede solo. Hoy Max Neff es decano de la Universidad Austral de Chile, sigue amando la vida y sus pequeños goces, y vino a Colombia a diseñar en un encuentro peculiar con gente de todo el país en la Laguna de la Cocha. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esa llamada economía descalza? Primero, que la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Que la economía tiene un profundo compromiso ético. Quienes fueron sus generadores, los primeros grandes economistas, eran todos filósofos morales. Y la preocupación de la economía cuando nació era precisamente contribuir al sumum bonum aristotélico, es decir, a la felicidad humana. Y otro principio fundamental es mirarle a las realidades al rostro, sobre todo rostros que tengan nombre y apellido. Es muy fácil hablar, por ejemplo, de tasas de desempleo, pero es muy distinto si Juan López, usted lo está mirando en este momento a la cara, y está desempleado hace un año. Y usted no le puede dar respuestas macroeconómicas. No le puede decir que el crecimiento económico del país está sensacional. Chile, su país, precisamente ha sido puesto, como muchos economistas que siguen la corriente neoliberal, como un ejemplo de prosperidad y de progreso. Por supuesto, no hay duda que desde el punto de vista neoliberal es un ejemplo. Es el bebé de los ojos azules del neoliberalismo. En términos macroeconómicos, Chile es un país tremendamente exitoso. Ha tenido durante una cantidad importante de años tasas de crecimiento del Producto Geográfico del orden del 7%, de forma sistemática, una extraordinaria expansión de las exportaciones, crecimiento exponencial de las exportaciones, baja inflación y una tasa de desempleo todavía, y esto lo pongo como una palabra importante, todavía aceptable. Tiene todavía un 35% de pobreza y de extrema pobreza, más o menos un tercio de eso. Muy difícil a estas alturas ya de resolver. Si usted ve esas cifras macroeconómicas chilenas y simplemente las ve como cifras, la cosa se ve espectacular. Pero una cosa en la cual yo siempre he insistido como economista, que la simple información de cifras macroeconómicas para mí es una información trivial. Yo necesito más información. Un 7% de crecimiento no me basta. Yo quiero saber cuál es la historia natural y cuál es la historia humana que hay detrás de ese 7%. Y cuando tenga esa información, y si esa información también es satisfactoria, aplaudo el 7%. Si no es satisfactoria, prefiero, lo que he dicho muchas veces, crecer a un 3% bien crecido que a un 7% mal crecido. Doctor Manfred, ¿cómo se puede crecer económicamente sin empobrecerse? Primero, dos principios fundamentales respecto de los recursos naturales. No explote más allá de la capacidad de reproducción que tengan los recursos. Segundo, no genere más desperdicio que la capacidad de reabsorción que tienen los ecosistemas. En materia de tecnología, favorecer aquellas tecnologías que aumenten la eficiencia no de la explotación de los recursos, sino que de la utilización de los recursos. En vez de más, no sé cómo las llaman ustedes, ampolletas o luminarias, mejores luminarias. En vez de más motores, mejores motores que duren más. Es decir, es el paso de una economía meramente cuantitativista a una cualitativa, donde el estímulo de la imaginación no está en hacer más cosas, sino que en hacer mejores cosas. En mejorar y no simplemente en aumentar. ¿Y cómo aumentar? En materia de recursos no renovables, casos como ustedes, por ejemplo, petróleo, u otros que tienen minerales, dedicar de manera sistemática
una tasa, yo diría fija, de los retornos o de las utilidades que genere la explotación de ese recurso no renovable, para dedicarlo a la investigación científica y tecnológica para sustituir ese recurso para el día que se le acabe. Estos tres principios que yo les he dado, ¿no? El principio de renovación, el principio de asimilación tecnológico, se violan sistemáticamente, y si usted viola esos tres principios, es cuestión absolutamente de sentido común de que su modelo no es sustentable en el largo plazo. Pero no es una utopía, no es un romanticismo pretender implantar esos principios que usted dice cuando el resto de los países no lo está practicando, ¿no se queda usted a la saga? No, de ninguna manera. Yo creo que siempre en el mundo ha existido diversidad, ¿no es cierto? Y nunca ha habido una situación en que todos los países tengan que hacer la misma cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa monotonía? ¿Por qué ese terror a la diversidad? En circunstancias que la diversidad es una ley de la naturaleza. Todo sistema vivo, y una sociedad es un sistema vivo como lo es una célula o como lo es un bosque, ¿no es cierto? Todo sistema vivo, su vulnerabilidad es inversamente proporcional a la diversidad que contiene. Mientras más diversidad tiene un sistema, menos vulnerable es. Mientras más monótono es, más vulnerable. ¿Cómo se explica que una persona como usted, de una muy buena familia, con una formación académica estupenda, economista de profesión, que llega a ser líder de la Shell al norte de Chile, a los 26 años solamente, pues un día decida tirarlo todo, abandonarlo todo y casi que irse al otro extremo? Pues porque a los 26 años me di cuenta de que esa era la dirección de un mundo que a mí no me gustaba. Y me he mantenido coherente con eso. ¿Qué lo hizo sacudir? ¿Qué fue lo que lo hizo pensar y salirse de la ruta? ¿Usted quiere que le cuente el...? Claro. Fue Brahms. Yo soy músico. El gran compositor. Sí. Yo vivía en el norte de Chile, justamente en esa época de la Shell, y era soltero, ¿no? En una muy buena posición, pero como soy músico yo tenía en aquel entonces un muy buen aparato de música, no había los estéreos, todavía eran los hi-fi en esa época. Bueno, era de lo mejor de hi-fi. Y una noche me dispuse a escuchar a Brahms, la primera sinfonía, dirigida por Bruno Walter y la Filarmónica de Viena, que es hasta el día de hoy mi versión predilecta. Puse media luz, me serví un cognac Courvoisier del mejor que había, lujo que me daba a los 26 años. Y empiezo a escuchar a Brahms. Cuando llega el segundo movimiento, un andante muy, muy hermoso, hay un tema que se repite 4 veces, que primero lo plantea el oboe y después pasa a otros instrumentos. Y súbitamente ese tema se me transforma en una brutal pregunta que Brahms me comienza a hacer a mí, en alemán naturalmente, ¿no? Pero traducible al castellano, y eso se me transforma en ¿qué haces con tu vida? Was machst du mit deinem Leben? En alemán, ¿no? Y me pregunta 4 veces qué hago con mi vida. Y súbitamente sentí una cosa extraña, como que yo estuviese fuera de ahí, mirando a este espectáculo, y todo era como era, excepto el que estaba sentado en el sillón, que tenía 75 años, tomándose su coñac y mirando hacia atrás cómo había sido su vida para escuchar a Brahms tranquilo a los 75 y tomarse el coñac tranquilo. Y en ese momento me di cuenta y me vi en unos años más negociando petróleo con el Shah de Irán, que sé yo, que existía en aquellos años, qué sé yo, un potentado, ¿no es cierto?, con los potentados petrolíferos. Y me di cuenta que ese no era yo. Y 2 días después tomé el avión, me fui a Santiago y renuncié. Y volví a la universidad donde hice todos mis posgrados y cambié de rumbo radicalmente. ¿Cómo asumió a partir de ahí el doctor Manfred Witt su vida? Porque me imagino al quedar sin empleo, ¿qué se planteó de ahí en adelante? Fui el primer economista en Chile en aquellos años que empezó a hablar de algo que se llamaba sociología del desarrollo, cuestiones sociales del desarrollo. Y después y eso era una charlatanería, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no? Y claro, no encontré nada. Entonces decidimos con mi mujer, estaba recién casado, irnos de Chile y nos fuimos a California. Y ahí resulta que
como profesor de la Universidad de California en Berkeley no era un charlatán, o sea, lo que yo estaba proponiendo allá sí tuvo atractivo. Y entonces eso significó la suerte incalculable de haber sido un profesor de 27, 28 años de edad en Berkeley en los 60, que era el lugar del mundo donde había que estar, ¿no es cierto? Porque ahí comenzó todo lo que finalmente remató en el 68 de París. ¿Cómo un músico de nacimiento, compositor, pianista como usted, se decide por la economía? Bueno, mi padre era economista, fue un gran economista alemán, que llegó a Chile, creó la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, fue el creador del Banco Central de Chile y de varios otros bancos centrales en América Latina, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, en fin. Pero él también era un gran artista, mi madre era una gran pianista. Y nunca fue obligado, y yo creo que fue una buena combinación, porque yo tengo una estructura de personalidad que si me dedicara a una sola cosa, llego a ser tan obsesivo que se transforma en un proceso autodestructivo. De tal manera que el ser músico y ser economista simultáneamente ha sido un factor que me ha permitido mantener la sanidad y el equilibrio. ¿Todavía interpreta? ¿Aún compone? Sí, y he vuelto mucho, acabo de dar un par de conciertos en Chile y en un festival de compositores chilenos, en fin, sí. ¿Qué le queda a usted de ese joven inquieto y de ese niño que se fascinaba con los mapamundis, con la cartografía y soñaba con viajar? En ir a Katmandú, en ir a la Polinesia, qué sé yo. Bueno, afortunadamente ese niño en mí está muy robusto y no se ha debilitado en lo más mínimo. De lo cual me alegro mucho, que en el proceso de socialización nunca lograron cortarme totalmente el cordón umbilical con la niñez. Y eso es maravilloso, porque no me da vergüenza ser como soy, no tengo pudores de tratar de aparecer, ¿no es cierto?, tan importante y tan formal, no. Yo digo las cosas con candidez, como las creo, como las pienso, y puedo ser un científico aterradoramente riguroso, pero también jugar con los duendes. Exactamente, los duendes lo visitan con frecuencia, ¿se relaciona usted con ellos? No, no me visitan, pero están. ¿Usted los busca? Están, es decir, hay que los tratar encuentra. de mantener delicadas relaciones con ellos. Y entonces a veces lo ayudan a uno, le hacen bromas, otras, ¿no? Pero, una vez le ayudaron en Estocolmo. Sí, sí. Me han ayudado muchas veces. ¿De qué manera le ayudan? De maneras inesperadas, pero siempre en momentos bien necesarios. Pero nunca cuando uno está en un estado de pereza, solamente, diría, es un regalo cuando uno ha hecho mucho esfuerzo por tratar de resolver lo que está tratando de resolver. ¿Cómo son sus duendes, doctor Manfred? No sé, y si lo supiera no se lo puedo decir porque los mato. Estas son cosas que están más allá del lenguaje, ¿no? Y entonces hay que entenderlas pero no describirlas. Doctor Manfred, ¿por qué le pedía a su abuela, doña Ana, que le contara cuando estaba chiquito el mismo episodio de la Ilíada y la Odisea de Homero, de Héctor y Aquiles, si era igualito? Entre otras cosas, ella sabía absolutamente de memoria la Ilíada y la Odisea y me la recitó en alemán, por cierto. Y después yo le pedía que me repitiera episodios. Y particularmente le pedía mucho que me repitiera la lucha de Héctor y Aquiles, que dan 7 veces vuelta a Troya, ¿no es cierto?, hasta que Aquiles mata a Héctor. Es que tengo la esperanza que la próxima vez que me lo recites, el que gane sea Héctor. Que en este caso Héctor era un ser más noble. Yo siempre pensé como que Aquiles era una trampa porque era invulnerable, solo en un lugarcito en el talón, y Héctor era vulnerable y le aguantó 7 vueltas a Troya, luchando. Entonces claro que es admirable. Así como su infancia fue feliz y fue grata y tuvo una abuela maravillosa y un padre que también fue determinante en usted, sí. ¿Su adolescencia fue igualmente...? No, mi adolescencia fue muy solitaria, porque el tipo de cosas que a mí me interesaban no coincidía con lo que movilizaba a la mayoría de los de mi edad. Porque usted era músico. Yo era músico y componía, y claro, y eso había que mantenerlo un poco oculto porque a algunos les provocaba risa, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo me dedicaba a escribir mi música, y las cosas que leía tampoco eran las que leían los demás. De manera que fue un tanto solitaria y melancólica, pero
por lo mismo muy rica, muy enriquecedora, porque hay una cosa también grata en lo melancólico, ¿eh? Es la manera como agradable de estar triste, ¿eh? Y me sirvió mucho para desarrollar mi imaginación, me ejercité mucho en ver el mundo al revés, parar las cosas de cabeza, ver cómo serían si son de otra forma, etcétera. Y eso me permitió ir descubriendo muchas cosas y tener una vida bastante rica que me ha sido útil hasta el día de hoy. El 3 lo persigue. En el año 73, lo de Allende, en el año 83 es distinguido con el premio Nobel de Economía Alternativo, y en el año 93 es candidato a la presidencia de la República de su país. Hablemos, ¿qué significó para usted este premio Nobel Alternativo en Economía? Bueno, primero una cosa absolutamente inesperada, nunca me lo imaginé ni nunca me lo soñé. Me cambió, por cierto, la vida, como suele ocurrir en estos casos, porque desde entonces se incrementaron de una manera fenomenal mis relaciones con una multiplicidad de grupos y centros de estudios y de investigación en muchos lugares del mundo, con los cuales estoy en permanente contacto. Y hemos desarrollado muchos proyectos juntos, todas las invitaciones, el enorme placer de venir varias veces por esa razón a Colombia. ¿Por qué decidió participar en la campaña política del año 93 sin plata y sin maquinaria? A pesar de eso saca, quiero precisar, más de 600.000 votos. Sí, el 6%, casi el 6%. Nunca estuvo en mi proyecto de vida porque la política no ha sido mi oficio, ¿no? Todos, como decía Aristóteles, somos animales políticos, pero unos lo toman como oficio y otros lo son en la cotidianeidad. A mí me pidieron una cantidad de representantes de movimientos sociales, de organizaciones no gubernamentales, especialmente jóvenes, mujeres, organizaciones indígenas, y por cierto los ecologistas, que fuese candidato. Bueno, lo medité bastante tiempo, finalmente acepté. Desde el comienzo fue un candidato muy atípico, porque desde el primer día dije que yo no pretendía ser presidente de la República, y me autodeclaré el vocero de los temas ausentes. Y en ese sentido triunfamos. Yo considero que gané, por cuanto los temas los logramos poner sobre la mesa y están en la agenda política hoy día y no se les puede sacar de encima. Y antes eran temas absolutamente marginales. ¿Qué es para usted el poder, doctor Manfred? El poder es algo que corrompe, y el poder total corrompe totalmente, como decía Lord Acton, ¿no? El poder es algo, además, que tiene otras cosas, es muy divertido, ¿no? Primero, el poder es una obsesión, ¿no? Es una ilusión, ¿no? Porque muchas veces cuando uno se imagina, cuando yo llegue a ese cargo, que voy a tener poder, voy a poder hacer tales cosas. Y recién cuando usted llega a ese cargo se da cuenta de todas las cosas que no puede hacer, ¿no? Es decir, es una gran ficción en el poder, es una especie de autoengaño, ¿no? Yo creo que uno simplemente tiene que ser lo que es y hacer lo que puede hacer. Y no tener como pretexto siempre, si yo hubiese tenido ese poder, entonces yo habría hecho tal cosa. No, cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Ha estado muchísimas veces en nuestro país, recientemente pasó por Pasto, estuve en un seminario y supe que allí en un seminario sobre diseñadores se fascinó, se emocionó. Uno se imagina que una persona de más de 2 metros como usted, un vikingo medio bruto como usted mismo. Casi 2 metros, no más. Casi 2 metros. Y un vikingo medio bruto como usted mismo se define, haya llegado a ese punto de la emoción y de las lágrimas. ¿Qué fue lo que más me emocionó, doctor Manfred? Mi experiencia respecto de Colombia es que yo he encontrado aquí, en este país, en su país, el mayor número de la gente de más alta, maravillosa y exquisita sensibilidad y de la más suprema inteligencia. Si usted me tuviera que pedir las 10 personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida, por lo menos 4 o 5 son colombianos. De inteligencia auténtica, ¿no es cierto? No la cosa así simplemente brillante.
y la cantidad de gente de una profundidad maravillosa y de una sensibilidad, y que eso esté acompañado en el mismo país de los seres más bestiales que uno se pudiera imaginar, es la ecuación tal vez más dolorosa en términos sociales con que yo me he encontrado en mi vida. ¿Cómo nos ve? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo analiza y percibe nuestra situación? Bueno, eso, desgraciadamente no tengo una bola de cristal. Me preocupa mucho. Me da mucho miedo por ustedes y mucha angustia. Pero no hay duda de que tarde o temprano, en todo sistema, lo más negativo, lo más siniestro, termina por agotarse. De manera que cuando eso ocurra, y espero que sea relativamente pronto dentro de esta generación, el potencial que ustedes tienen es fenomenal, absolutamente fenomenal. ¿Por dónde van sus sueños, doctor Manfred? Yo tengo un solo sueño: llegar a viejo y morirme habiendo logrado ser una persona decente. Y estoy haciéndole mucho empeño por llegar a serlo.